Estoy viendo los comentarios del último video que hice sobre el testimonio de Winston Medina y me llega este comentario que me parece bien interesante y quiero darle respuesta al hermano, se llama Raúl, estoy tratando de descifrar, supongo que es Raúl Acevedo, pero vamos a llamarle Raúl, que nos deja un mensaje. Vamos a darle respuesta porque eso de estar escribiendo en ocasiones se me hace como complicado. Yo preferiría, por ejemplo, si puedo, siempre que tenga la oportunidad, dar una respuesta por video, porque así puedo dar la respuesta y puedo decir las cosas como las pienso de golpe y no se me malinterprete, menos la posibilidad de que se me malinterprete. Ok, vamos a entrar rapidito a la segunda pantalla y vamos a leer el mensaje. Lo que nos dice nuestro amigo es: saludos, perdone, pero lo que dice en cuanto a la predicación no tiene sentido. Independientemente seas calvinista o no, siempre hay una posibilidad de que pierdas el tiempo y aunque no sea calvinista, usted lo sabe. Bueno, en cuanto a esto de perder el tiempo, tenemos que entender que no se trata de perder el tiempo. Yo no estoy hablando de eso. Yo de lo que estoy hablando es en el video del comentario sobre el testimonio de Winston Medina, es que tú no lo puedes hacer de buena fe. Ese es mi punto. ¿Entiendes? Perder el tiempo. Si yo predico a Cristo, yo no pierdo el tiempo nunca. ¿Entiendes? Mientras yo estoy predicando a Cristo, tú nunca pierdes el tiempo. Y si lo dije dentro del video, tienes que ponerlo en el contexto en que lo dije. No recuerdo haber usado esa palabra, pero si lo dije, no recuerdo en qué contexto fue que lo dije. Ahora, para aclarar, tú nunca pierdes, cuando tú predicas a Cristo, tú nunca pierdes el tiempo si tú no eres calvinista. Yo no soy calvinista, así que nunca yo voy a perder el tiempo predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de mi paradigma teológico, todos caben, todos pueden venir. Así que yo no tengo esa carga en mí de tener que mentirle al que yo estoy hablándole, sino que yo simplemente le digo: mira, Cristo te ama, Dios te ama tanto que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para que todo aquel que cree no se pierda. Así que tú eres un pecador, necesitas un Salvador y aquí yo te ofrezco un Salvador. Esta es la alternativa de Dios para el problema de tu pecado. Y yo lo puedo decir en plena conciencia y yo le puedo decir al pecador: ven a Cristo porque Cristo te ama. Eso no se puede hacer en el calvinismo. Ese era el punto que yo estaba haciendo con el video. Así que no se trata de perder el tiempo, no. En el calvinismo tú pierdes el tiempo con más de la mitad de la gente. Con la mayoría de la gente que tú le digas Cristo te ama, pues es que no lo podrías decir en buena conciencia, porque para ustedes Cristo no ama a todo el mundo. De hecho, Cristo no ama a los hombres porque todos los hombres son pecadores. Y si ustedes dicen que Dios no ama al pecador, pues entonces ¿cómo puede entonces Dios amar a alguien? Dios entonces no amaría a nadie. Creo que ambos sabemos que no todos se salvan. Por lo tanto, en este sentido no creo que afecte ni de un lado ni del otro. Sí afecta al predicador la manera en que lleva el mensaje, porque no lo está llevando en buena fe. Tú como calvinista, mi hermano Raúl, tú no puedes decirle a todo el que te encuentres, tú no le puedes decir que Cristo le ama, que Cristo murió por él. Tú no lo puedes decir. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero no lo puedes decir de buena fe. Porque de acuerdo a tus paradigmas teológicos, Cristo no ama a todo el mundo. Es más, Cristo no ama a nadie. En ese sentido, es que ustedes tienen un tremendo conflicto. Porque si Dios no ama a todo el mundo, pues entonces el evangelio pierde todo el sentido. Porque cuando uno mira los textos que hablan de que la gente venga a Cristo, se hace en un contexto de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tú puedes decirle a un pecador en buena conciencia que Cristo lo ama cuando tú dices, de acuerdo a tu teología, que Cristo no ama a todo el mundo?
que Cristo odia al pecador. ¿Entiendes? De eso es lo que estamos hablando. En mi caso personal, fui nacido y criado en el arminianismo. Nota importante aquí, la mayoría de la gente nace en el arminianismo. Aún Winston Medina, que de este es el video que estamos hablando, nació en el arminianismo. ¿Sabes qué? Que es que el calvinismo hay que enseñárselo a la gente hay que adoctrinarle y lavarle el cerebro con el calvinismo, porque no es bíblico. ¿Entiendes? Por eso está todo el mundo. Yo todavía no conozco a una sola persona que se haya convertido en el calvinismo. No conozco uno. Si lo hay, pero casi todas las personas que yo he visto, para no decir todas, casi todas las personas con quien yo he tenido algún tipo de conversación, el calvinismo te lo tienen que enseñar, porque el calvinismo no sale de una lectura de la Biblia. El calvinismo te lo tienen que introducir usando palabras claves. ¿Entiendes? Así que te entiendo. Tú te convertiste en un sitio donde el arminianismo, eran arminianos, y pues claro, fuiste endoctrinado a creer otra cosa. Eso fue lo que pasó, porque todo el mundo entiende que cuando tú te conviertes, tú no te conviertes porque de acuerdo a ti, bueno, yo me voy a convertir porque yo soy electo desde antes de la fundación del mundo. No, eso nadie lo piensa. Eso nadie lo piensa, porque el calvinismo hay que enseñarlo. El calvinismo no se aprende solo con una lectura básica de la Biblia. Sin entrar en muchos detalles, hoy día soy calvinista, lo lamento, lo siento mucho por ti. Y sinceramente, a la hora de evangelizar, creo que no ha habido diferencia ni cuando estaba allá ni acá. Pues no lo estás haciendo en buena fe. Pues entonces no crees el calvinismo. Porque si tú crees que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió gente para salvación y para perdición, tu evangelismo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque tú sabes dentro de ti que la mayoría de la gente a la que tú le prediques no se va a convertir, no porque no se quieran convertir, sino porque Dios determinó que no se van a convertir. En ambos casos, el evangelio es Cristo. Esa es la cuestión, que es que tú no sabes qué versión de Cristo. Entonces yo tengo que... ¿Qué versión de Cristo estamos hablando? Déjame ver dónde estoy para no perderme. En ambos casos el evangelio es Cristo. Aquí estamos. La pregunta es, ¿qué versión de Cristo es la que tú predicas? ¿El Cristo que ama a todo el mundo o el Cristo que solamente ama a no sé a quién? ¿Cuál es la versión de Cristo que tú predicas? ¿El Cristo que murió para que todo el pecador tenga la oportunidad de salvación? ¿O el Cristo que solamente murió por un grupo selecto que fueron elegidos antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es el Cristo que tú predicas? Eso depende del Cristo que tú prediques. Porque si tú predicas el Cristo calvinista, tú no lo puedes predicar en buena fe. Quiere decir que todavía estás predicando el Cristo arminiano. Te agarré. Obviamente, si una persona... Ok, estoy acá abajo. Obviamente, si una persona incluye las obras en el sacrificio de Cristo, pues ya ese es otro evangelio. En eso estamos de acuerdo. Y yo creo que él hace también la salvedad aquí. Pero creo que ese no es el caso de este. Sí, la salvación por obras es una antimaña del diablo, y el que diga que puede ser salvo por las obras está perdido. ¿Ok? En cuanto a tu pensamiento sobre el amor de Dios, es discutible. Ok, vamos a ver cómo es discutible, mi amigo Raúl. ¿Cómo es discutible que diga, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros? Explícame eso. Te voy a dar la oportunidad, y si tú quieres, hacemos un programa en la que hablamos de estos temas. Yo quiero que tú me expliques qué es lo debatible ahí. Mira esto. Mira cómo dice la Biblia. Dice, estoy en el Salmo 25. Vamos a empezar en el verso 8 en adelante. Mira, mi amigo Raúl, una buena cosa que podemos hacer es siempre pensar que Dios es bueno y recto. Si tú empiezas siempre pensando que Dios es bueno y recto, tú ya tienes medio camino recorrido. Dice, por tanto... O sea, por cuanto Dios es bueno y recto,
Él muestra a los pecadores el camino. O sea, el hecho de que Dios le muestre el camino a los pecadores es porque Dios es bueno y porque es recto. Eso no me parece a mí que odia al pecador. ¿Qué tú crees? Dios dirige a un humilde en justicia. Entonces, el que se humilla, Dios lo dirige en justicia y enseña al que se humilla su camino. Mira lo que dice: algunas de las sendas del Señor son misericordia y verdad. Porque tú dices que es debatible eso, que si Dios ama a la gente. Pero aquí dice que todas las sendas del Señor son misericordia y son verdad. Para todos aquellos que guardan sus pactos y sus testimonios. Mira cómo empieza toda esta lista. Lo primero que dice que Dios es bueno y recto, y que Él le muestra al pecador su camino, y el que se humilla, y Dios dirige al que se humilla en justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. ¿De dónde sale la idea que Dios no ama al pecador? ¿De dónde sale la idea? Pero vamos a terminar con esto. En cuanto a tu pensamiento de que si Dios, sobre el amor de Dios, es muy debatible. O sea, para nuestro amigo Raúl, Dios no es debatible, es algo controversial que Dios ame a todo el mundo. Porque si Dios ama al pecador, ¿por qué no lo salva? Es que Dios salva al pecador. Tú me vas a decir a mí que Dios no salva al pecador. Tú me vas a decir a mí que el pecador que pone su fe en Cristo y se arrepiente de su pecado, tú me vas a decir a mí que Dios no lo salva. Eso es lo que tú me estás diciendo, Raúl. O sea, tú me estás diciendo a mí que si una persona escucha el Evangelio, cree en lo que el Evangelio promete y se arrepiente de su pecado, tú estás diciendo que Dios no lo salva. Eso es lo que tú me quieres decir. Porque si Dios ama al pecador, ¿por qué no lo salva? Si Dios quiere salvarlo, ¿podría? O sí, Dios puede. Por eso ofreció a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si puede salvarlo, ¿por qué no lo hace? Tú estás entrando en una falacia, porque Dios salva al pecador. No me digas que Dios no salva al pecador, porque entonces estamos aquí perdiendo el tiempo, mi hermano. Si tú me dices a mí que el pecador que se arrepiente, Dios no lo salva, entonces estamos hablando de cosas raras. Entonces estamos hablando de bobería. ¿Me entiendes? Ya sé. Para darle validez a tu postura, me tendrás que decir que la fe es producida y ejercida por los hombres. Ok, esto es interesante aquí. Porque lo que me dice nuestro amigo es que la fe no es importante. Producida por los hombres. Bueno, te voy a explicar. Déjame ver si lo busco rapidito aquí, porque, bueno, aquí, déjame atender esto que me está diciendo. Para darle validez a tu postura, tendrás que decir que la fe es producida y ejercida por el hombre. Bueno, la fe es producida por la palabra. La Biblia dice que la palabra es la que produce fe, pero es ejercida por el hombre. Pero lo que ustedes quieren decir es que Dios es el que cree por el hombre para salvación, lo cual es completamente antibíblico, mi amigo. Vamos a hacer algo. Para que tú te des cuenta de cuán errada es tu posición. Tú me dices a mí que la fe no es producida. Nadie ha dicho, jamás, nadie ha dicho que el hombre produce fe. Dios nadie dice eso. La fe la produce el Evangelio. La palabra de Dios produce fe en el ser humano y el hombre ejercita la fe. ¿Ok? El hombre ejercita la fe. Porque si no, vamos a buscar la conclusión lógica de esa locura que tú nos estás diciendo. Amén. Mira esto, te voy a enseñar esto para que tú veas de qué es lo que estamos hablando aquí, que es lo que tú no logras entender, mi amigo. Tú me estás diciendo que la fe
Dios la da para que la persona sea, o sea, tú lo que me quieres decir a mí que el hombre no tiene que ejercer la fe, porque la fe es algo que Dios le da al hombre para que él pueda ser salvo, ¿verdad? Entonces mira lo que hace tu fe en este verso bíblico, porque aquí, en este es Juan 3:18, ¿ok? Aquí es donde viene a morir esa teoría. Dice, el que cree en él no es condenado. Ahora, cambiémosle el que cree en él y pongamos el que Dios le da fe, no es condenado, ¿verdad? Pero el que no cree, o sea, el que Dios no le dio fe, ya ha sido condenado. Quiere decir entonces que el que se condena no se condena por otra cosa que no sea porque Dios no le dio fe. Porque no ha creído. Si no ha creído, no ha creído porque Dios no le quiso dar fe. Esa es la consecuencia de lo que tú me estás diciendo, mi amigo. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú viste el desastre que tú haces cuando tú dices que la fe el hombre no la ejercita. Si el hombre no la ejercita, es que Dios se la da. Arbitrariamente Dios le imparte fe al hombre para que el hombre crea. Dios hace que el hombre crea. Pues entonces quiere decir que el que Dios le dio fe no es condenado, pero el que Dios no le dio fe ya ha sido condenado. Tú tienes que aprender a vivir con las consecuencias de esa doctrina. ¿Ok? Tú tienes que aprender a vivir con las consecuencias de esa doctrina. Porque si tú me dices a mí que como que mi postura es que el hombre es producida por el hombre, bueno, el evangelio produce fe, porque la palabra produce fe, pero es ejercitada por el hombre. Si el hombre no ejercita su fe, nunca va a poder acceder a la salvación. Porque si es producida por Dios, entonces se te cae el sistema. Pero ¿quién te dijo a ti que la fe tiene que ser ejercitada por Dios? ¿Tú viste cómo tú juegas con las palabras? Porque no eres honesto intelectualmente, no estás siendo honesto, porque yo lo he dicho en este canal 1000 veces. ¿Cómo se dice? El calvinista que se respete no va a ser honesto intelectualmente. Mira cómo tú cambias las palabras, mi amigo. Tú dices, para darle validez a tu canto, me dirás que la fe es producida y ejercitada por el hombre. Como si el hombre no tuviera que poner la fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque si es producida por Dios, pero ¿y por qué producida por Dios? La fe es producida por Dios, pero ejercitada por el hombre. Quien produce la fe en el ser humano para creer es el evangelio. Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Solo un pequeño detalle, me cae bien aunque seas de otra línea. Pues gracias, mijo. El calvinista debe predicar de esta manera: pecador que me escucha, Cristo murió por algunos y yo no sé por quién. Así que si tú te sientes movido a venir a Cristo, pues porque fuiste elegido antes de la fundación del mundo, pero a la vez tienes que tener cuidado porque tienes que perseverar hasta el fin, porque si no perseveras hasta el fin, quiere decir que nunca fuiste salvo. Pero un revolú. Es un revolú, mi hermano. En tu postura lo condenaría amándolo, sí. Dios va a mandar al infierno a gente que Él ama, porque Dios es justo y Dios va a castigar el pecado. Tienes razón. Dios ofreció, tú sabes lo que es que Dios ofrezca su único hijo y que tú lo rechaces. Pues claro, te ganaste el infierno. Te ganaste el infierno y ya está. Ni en la mía en medio de fe, pero ambos sabemos que no todos se salvarán y aún escuchando el evangelio. No, la diferencia entre tu postura y la mía, mi amigo, es que en mi postura todos tienen oportunidad, en la tuya no, y tú para poder predicar tienes que mentirle a la mayoría. Esa es la verdad. Si tú se te ocurre decir que Cristo ama al pecador, tú estarías mintiéndole a tu audiencia, si es que tú eres honesto. Si tú dices Cristo murió por tus pecados, le estarían mintiendo a la mayoría, de acuerdo a tu postura. No seamos hipócritas, usted también sabe y tiene en su mente que también puedes estar predicando y no convertirse. Es que mi trabajo no es que la gente se convierta, escúchame.
Mi trabajo es dejarle saber al mundo que hay un Salvador, que murió por los pecados de la humanidad y que tú puedes acceder a esa salvación por medio de la fe. Ese es mi trabajo. Yo no tengo que hacer nada más. Mi amigo. Mi trabajo, si se convierten o no se convierten, eso no es asunto mío. El asunto mío es predicarle del amor de Dios que tú en buena fe no puedes hacer. Mi trabajo es predicarle de la salvación que Dios provee para todo el pecador que se arrepiente, pero tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer en buena fe. Si lo haces, tú le estarías mintiendo adrede a la persona a quien tú le estás predicando. Nada, este fue un pequeño comentario que quería responder. Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en los comentarios. Nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la vayas pensando.